aquí en esta mesa ya un par de veces, y al que saludamos enseguida, don Carlos Flores. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿qué tal? Encantadísimo de estar de vuelta en el Toro. Pues expectantes porque, lo decíamos ayer, la semana pasada, perdón, hablando de Navarra, Valencia es otro de esos lugares que son decisivos en este momento para el equilibrio político nacional, y lo que pase en estas autonómicas puede ser crucial. Valencia es decisivo, pero no solamente en términos numéricos, lo es en términos numéricos porque con 5 millones de habitantes es la plaza más importante que está en juego en estas elecciones, pero lo es también y sobre todo desde el punto de vista simbólico. Valencia es una componente esencial de la identidad nacional española. Valencia es uno de los lugares en donde el separatismo ha luchado y de momento ha perdido, y lo que suceda en Valencia, efectivamente, como bien dices, como Navarra, como el País Vasco, como Cataluña, es decisivo no solamente para el futuro de esta comunidad, sino para el futuro de todo nuestro país. Tenemos en este momento en Valencia anchamente entendida, en el antiguo reino, para entendernos, una acumulación de problemas que, siendo muy locales, son también generales y que van desde la educación y el adoctrinamiento hasta la agricultura y el problema del agua, y hasta donde, bueno, pasando por la corrupción de la casta gobernante, ¿verdad? Y hasta donde sabemos poquitas soluciones, porque se ve mucho gesto, pero poca propuesta. Bueno, yo diría que la mayor parte de los problemas que afectan al común de los españoles, que son relevantes en otras comunidades autónomas, se dan en Valencia con la peculiaridad de que se dan con una mayor gravedad. Hablamos de corrupción. La corrupción en Valencia ha sido más grave siquiera que en otros lugares de España. Lo ha sido con el Partido Popular y lo ha sido con el Partido Socialista. Hablamos del agua. Pocas comunidades aprovechan mejor el agua, dependen más del agua y necesitan más del agua. Hablamos de adoctrinamiento. En la Comunidad Valenciana lo hemos sentido por partida doble, el adoctrinamiento ideológico y el adoctrinamiento lingüístico. Hablamos de poner en jaque libertades. La Comunidad Valenciana es pionera en tener una ley trans. La Comunidad Valenciana es pionera en sanciones a la Administración autonómica por desoír las reclamaciones de los padres, por conculcar el principio de libertad educativa. Desafortunadamente, en la Comunidad Valenciana los problemas que afectan a todos los españoles nos afectan, pero los afectan de una manera multiplicada. Lo que se ha visto en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años, en la conformación de la opinión pública valenciana, es que tanto la gente de Compromís como, en otro grado, el PSOE ha conseguido convencer a una buena parte de la opinión pública de que la alternativa específicamente local son ellos. ¿La experiencia de estos últimos años ha empezado a deshacer esa impresión o sigue arraigado? Bueno, en Valencia ha existido siempre una corriente regionalista, partidaria de mantener nuestros hechos particulares o diferenciales, pero de ensamblarnos netamente, fielmente, lealmente dentro de la identidad nacional española. Durante muchos años ese pensamiento valencianista tuvo una personalidad propia, existió Unión Valenciana, tuvo representación en el Congreso. El Partido Popular la absorbió en su momento, en los años de Rita Barberá, en los años de Eduardo Zaplana, pero es una idea generalizada entre el valencianismo que el Partido Popular ha traicionado al valencianismo político y al valencianismo cultural. La creación de la Academia Valenciana de la Lengua, la negociación con el puyolismo, la normalización lingüística, la introducción del requisito lingüístico para el acceso a la administración, son todas ellas políticas que el Partido Popular emprendió o aplaudió, que emprendió cuando estaba en el gobierno o que aplaudió mientras ha estado en la oposición. Y ahora el valencianismo tiene una nueva opción con Vox de volver a ser relevante, repito, en el contexto político de nuestra comunidad autónoma. Enseguida me gustaría preguntarte por perspectivas, pero antes Rebeca Crespo, Gaceta, y periodista digital, quiere hacerte una pregunta. Bueno, también le voy a preguntar un poco por perspectivas. Pues venga, pues ahora haz tú la pregunta. No, iba a preguntar, y bueno, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Quería saber cómo habéis recibido pues, esas encuestas que se han publicado en varios medios de comunicación. Hace apenas unos días veíamos encuestas, ¿no?, que decían que sí que era posible pues, un triunfo, ¿no?, una victoria del bloque de derecha formado por el Partido Popular con el apoyo de Vox, y lo que dicen las encuestas este lunes es que Ximo Puig se mantendría en el poder porque esa entrada de Podemos pues, podría
conseguir, ¿no?, que no se llevara esa victoria el Partido Popular junto con Vox, ¿no? ¿Cómo habéis recibido esas encuestas por un lado? Y luego, bueno, que también, por cierto, le valoran a usted como le ponen a usted como el menos valorado, con un 4,5 en comparación con los otros candidatos. ¿Cómo ha recibido esas encuestas? Y luego, por otro lado, ¿qué opinión tiene de la candidata del Partido Popular catalán? Nosotros en La Gaceta nos hicimos eco de unas declaraciones que, bueno, pues que han sido bastante comentadas, en las que ella pues daba a entender que prefería llegar a pactos con otras formaciones antes que con Vox, y también se mostraba reticente a rotular las calles de la ciudad en español o en ambos idiomas. Decía que había que dejar las cosas tal y como estaban, tal y como las puso, ¿no?, en su momento Rita Barberá. Bueno, yo antes que político, que tampoco sé si lo soy, he sido politólogo, soy profesor de Derecho Constitucional, he estudiado también Ciencias Políticas, así que cuando veo una encuesta, yo soy de los que se va directamente a la letra pequeña de la encuesta, no me quedo en los titulares, sino que leo la letra pequeña. Y esta encuesta de la que usted me habla, publicada por un conocido diario madrileño, tiene una letra pequeña muy interesante a la izquierda, pero un margen de error de más o menos 2%, cuando le brinda a Podemos un porcentaje de voto del 5,3%. Bueno, si Podemos no tiene el 5,3, sino que tiene el 4,9, se queda fuera del Parlamento, y todas esas cuentas saltan por los aires. Dicho en otros términos, una encuesta que no resulta concluyente. Es además una encuesta que tiene algunos misterios que yo no he sido capaz de deslindar, ¿no? Nosotros tenemos 99 escaños en el Parlamento. La coincidencia entre porcentaje de votos y porcentaje de escaños es prácticamente idéntica. Normalmente suele ser mayor el porcentaje de escaños porque siempre hay algún partido que no obtiene representación. Pues que alguien me explique cómo Vox puede tener un 15% de votos y una expectativa de voto de 13, 14 escaños. No me cuadran las cosas. En cualquiera de los casos, pues hay algunos datos interesantes o algunos datos divertidos. Que yo tenga un índice de popularidad del 4,5 cuando llevo 4 meses en política, pues constituye un éxito, teniendo en cuenta que estoy apenas 6 décimas por debajo de Chimo Puig, que lleva en política desde que usted, señor Esparza, y yo íbamos con calzón corto, ¿no? Más cosas divertidas, pues le diré más cosas divertidas. Recuerdo de voto. En estos momentos hay un 40% de electores de Ciudadanos que piensan votar al PP. Hay un 20% de electores de Ciudadanos que van a votar a Ciudadanos, y hay un 20% de electores de Ciudadanos que van a votar a Vox. En estos momentos hay un 65% de electores del Partido Popular que quiere que el Partido Popular gobierne en solitario, y hay un 28%, uno de cada 4 prácticamente de electores del Partido Popular, que prefería que el Partido Popular gobernase con Vox. Son cosas que están en la letra pequeña, pero que yo creo que resultan muy interesantes. Ya lo creo. Jesús Trillo. Buenas noches, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. Vamos a ver, ¿tú crees que la gente en Valencia es consciente de que, al margen del tema estrictamente regional valenciano, ahí también se juega? Porque claro, antes decías, la referencia al valencianismo, ellos dicen que son ellos, pero en realidad ellos son referencia al catalanismo, no al valencianismo. Y por otro lado... Yo diferencio claramente el valencianismo del catalanismo. Yo diferencio claramente aquel sector de la opinión pública en el cual yo me encuentro, con el cual yo me identifico, que valoran las peculiaridades del antiguo Reino de Valencia, nuestra lengua, nuestras tradiciones, pero la ensamblan sin ningún problema y sin ningún trauma, con absoluta naturalidad, con nuestra españolidad. Ser valencianos es nuestra manera de ser españoles, y la diferenciación netamente del catalanismo, que no solamente es una traición a España, es una traición a Valencia. Exactamente, por eso, y aparte de que es el único sitio de España donde están gobernando en coalición, no con Podemos, sino con los separatistas. Es decir, que de alguna manera en Valencia el voto es o españolismo, o anti-España. Bueno, el Partido Socialista se ha caracterizado durante estos últimos 8 años por una suerte de ponerse de perfil, ¿no? Es decir, el Partido Socialista gobierna con Compromís, y es mucho más grave todavía, o yo creo que es más grave todavía, gobierna con Podemos. La Comunidad Valenciana tiene un vicepresidente que se declara republicano y que aspira
a crear una república federal y lo hace desde su sede oficial, desde su palacio de vicepresidente del gobierno valenciano, ¿no? Pero, repito, el presidente Puig parece mirar a otro lado, como diciendo, estos son caprichos de estos señores a los que no conozco de nada. No, mire usted, estamos hablando del vicepresidente que usted ha nombrado, estamos hablando de los consellers que usted ha nombrado y que en última instancia siguen poseyendo, mientras no se demuestre lo contrario, y eso se tendría que demostrar a través de un cese, siguen poseyendo su confianza. El Partido Socialista ha jugado a la ambigüedad, pero yo creo que es tarea de todos nosotros poner en evidencia ese doble juego, esa doble cara, y que los valencianos, cuando juzguen la gestión del Botánico, lo hagan con todo conocimiento de causa. Juan Antonio de Castro, con brevedad, por favor. Sí, hola, buenas noches. Sí, es bastante asombroso que el inefable Ximo Puig intenta salvarse, ¿no? Diciendo que no se vote en clave nacional. Claro, yo creo que no quiere que haya el olor a tufo socialcomunista y corrupto, etcétera, y de mala praxis que ha tenido, ¿no? Yo creo que eso está claro. Luego hay unas encuestas internas del PP que parece que le dan 16 a Vox, desde luego, pero sobre todo lo que marcan es que Vox va a ganar casi un 60% en número de escaños, 60% más en escaños, que el PP un 80% más en escaños, y que en cambio Compromís perdería un 23% o algo así, y Podemos desde luego perdería cerca de un 40%. ¿Está la clave, como decíamos hace un momento, en que Podemos desaparezca, que pase por debajo de la rueda del 5, o está bastante asegurado por esta tendencia al alza de Vox y del Partido Popular a que esto esté ganado? Yo estoy convencido de que va a haber un vuelco en la Comunidad Valenciana, incluso aunque Podemos pase, y pasará, si pasa muy raspado, ese umbral del 5%. Desde luego, si no lo hace, no hará falta esperar a altas horas de la madrugada para saber cuál va a ser el resultado. En cualquiera de los casos, déjeme que añada a ese dato otro que es también de extraordinaria importancia, y es que Vox ha aumentado de manera exponencial sus candidaturas locales. Claro. Hemos incrementado de manera exponencial nuestras candidaturas locales, lo cual tiene un doble efecto. En primer lugar, el lógico efecto de apoyo o de arrastre. Ciudadanos que van a votar a nuestros candidatos a alcalde votarán también al candidato a presidente o a los candidatos a las Cortes Valencianas y viceversa. Y el otro efecto, el más importante, por supuesto, es el de que estamos sentando las bases para la extensión de Vox en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Si las encuestas funcionan mínimamente como están funcionando, está garantizado que Vox va a estar presente en todos y cada uno de los municipios de la comunidad en los que se presenta, y son prácticamente o casi 300 municipios que abarcan prácticamente el 90% de la población de derecho de la Comunidad Valenciana. Quedan dos preguntas, una de Román Cendoya y otra que es una pregunta de Rebeca Crespo, y ruego brevedad en todos porque nos quedan 3 minutos. Sí, Román. No, yo solo lo que quería comentar es que en este momento estamos valorando las encuestas cuando se está jugando en dos bloques ideológicos, por así decirlo, y en el que los márgenes son mínimos para dar una mayoría absoluta al otro, o a un lado o al otro. Es decir, yo creo que lo importante en este momento es hacer un llamamiento a la participación. Y no se puede quedar un voto en casa en estas elecciones de aquellos que quieran que haya un cambio de verdad en España y un cambio de verdad en Valencia. Porque el margen en el que estamos hablando es un margen mínimo. Porque si aplicas en las distintas encuestas la ficha de error técnico en un lado o en el otro, te sale una mayoría a la otra. Por eso unos periódicos dan una y por eso otros dan otra. Y el medir el 5% no, es decir, aunque si no va Podemos, los de Podemos se van a repartir, no van a ir a Vox y van a ir al PP, esos votos. Van a estar en el bloque de la izquierda o en la abstención. Pero es que pasa lo mismo con un votante de Vox o un votante del PP, no va a ir a votar a Podemos o a Compromís. Es decir, es muy importante, yo creo que tanto Vox como el PP hagan un llamamiento muy importante a la movilización. Bueno, yo desde luego voy a hacerlo, y yo como demócrata que soy me alegraré, me congratularé de que la participación sea muy alta, nos beneficie o no nos beneficie estratégicamente. Es importante que la participación sea alta. Pero, ¿qué quiere que le diga? Yo percibo mucho más entusiasmo entre los simpatizantes de Vox, en parte también entre los del Partido Popular, que entre los simpatizantes del Botánico.
Sí. Se ha comentado durante estos últimos días la cierta polémica de ciertos sectores del nacionalismo, del catalanismo, en este caso del nacionalismo valenciano, que están decepcionados por lo que ha pasado. Al parecer el Botànic no ha hecho lo suficiente durante estos 4 años y se plantean abstenerse o dar un voto de castigo al Botànic. Es decir, mientras hay un muy claro sentimiento de hartazgo por parte de un sector del electorado, hay un sentimiento de decepción y de cansancio por parte del electorado que confió hace 4 años en el Botànic. Sentimiento de cansancio y decepción que yo entiendo perfectamente. La última pregunta, que era una repregunta porque se había quedado sin contestar. Sí, no es verdad, ¿no? que como le he preguntado a Carlos varias cosas, creo que se ha olvidado de responderme No hace falta que me la repita, ya se la contesto. Me preguntaba usted por María José Catalá. Sí. Bueno, tengo que hacer una valoración positiva de su trayectoria como política. Es una persona con una larga trayectoria, ha sido consellera de Cultura, ha sido alcaldesa de Torrent, lleva tiempo ejerciendo la oposición en el Ayuntamiento de Valencia. Pero ¿qué quiere que le diga? El candidato de Vox a la alcaldía de Valencia es un amigo mío de toda la vida, es un grandísimo profesional, es un prestigioso profesor de Derecho Civil, tiene experiencia de gestión, ha sido rector de una universidad, tiene experiencia asociativa, ha trabajado en el tejido asociativo, en asociaciones de consumidores, tiene obra como civilista, tiene obra como pensador y está haciendo una magnífica campaña. No hay color entre Juanma Bárcenas y cualquier otro candidato que se presente al Ayuntamiento de Valencia. Don Carlos Flores, mil gracias, muy buenas noches. Ya volveremos a hablar a lo largo de la campaña, a ver cómo va la cosa. A vuestra disposición, un abrazo para ti y otro para el resto de los compañeros.